el libro de Judas. And today we have the honor of being in the book of Hebrews. Hoy tenemos el honor de poder presentar el libro de Hebreos. I've got a picture of what the paper would have in some of the writing from Hebrews. Aquí tenemos una imagen del pergamino de cómo se mira la carta a los hebreos. This next image, you see someone writing on the paper. En esta imagen ven a alguien escribiendo sobre el pergamino. Here's what I want you to see. Y esto es lo que yo quiero que ustedes observen. This paper was very, very, very expensive. Este tipo de papel era muy caro. So because of that, the average letter was only 87 words. Roman letter was 87 words. Y por esta razón es que la mayoría de las cartas estaban escritas con un aproximado de 87 palabras. Very short, Bien cortitas, and only used a small piece of paper. usando una pequeña pieza de papel. Now, think about this. Ahora pensemos, The book of Romans el libro de los Romanos is 9,500 words. tiene aproximadamente 9.500 palabras. So scientists tell us this. Los científicos dicen lo siguiente. With the amount of paper that it took to write the book of Romans, Con la cantidad de papel que se necesitó para escribir la carta a los romanos, it cost Paul $2,300 of today's money to write that a letter. Pablo hoy en día le costaría unos $2.300 escribir la carta a los romanos. Luke in Acts is double, it's 21,000 words. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos sería aproximadamente el doble de lo que costaría la carta a los romanos. It may have cost somewhere around $5,000 to write those words. Imagínense, cada una de ellas costaría aproximadamente unos $5.000 para poder escribirla en un pergamino. So this word that you have is incredibly valuable. Así que la palabra que tenemos en nuestras manos es increíblemente valiosa. So we're going to begin with the book of Hebrews today. Así que hoy vamos a dar inicio al estudio del libro de Hebreos. It is a complicated book, Es un libro un poco complicado, but we know the Old Testament now, pero conocemos el Antiguo so Testamento. we're going to understand it. Vamos a entenderlo y por esta razón vamos a entender mejor Hebreos. There are three purposes. Hay tres propósitos en este libro. First, so here's the overall purpose. Entonces, digamos que este es el propósito general. You can read it. La supremacía de Cristo en todos. Él no puede ser desafiado, no tiene rival. ¿Por qué? Su sacerdocio es superior al sacerdocio de Leví. So you can, in your notes there, you'll be able to write that in. Entonces, en sus notas pueden ir escribiendo estos tres propósitos. Su pacto es superior y su sacrificio es superior o máximo. We read this again. We read that again. Vamos a leerlos nuevamente para que los puedan tener. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Leví, su pacto es superior y su sacrificio es superior o máximo. I want to paraphrase a lot of this book, Me gustaría parafrasear una gran parte de este libro just because to save time. para ahorrar un poco. So who wrote the book of Hebrews? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? We don't know. No sabemos. It was not Paul, No fue Pablo, because the Greek language is very complex. porque vemos que el griego en el que se escribió esta carta es bastante complicado. Now, Paul was very educated, Pablo era un hombre con mucha educación, but this is written in the language of a lawyer or a legal document. pero esta carta fue escrita en el lenguaje de un abogado o de alguien que tenía una educación superior. But whoever wrote it was in the circle of Paul. Pero sí se sabe que la persona que la haya escrito estaba dentro del círculo de los conocidos de Pablo. Hebrews 13, En Hebreos 13, 23, 23 dice: Sabed que esta libertad, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. So he's talking about Timothy, who was a disciple of Paul. Está hablando este versículo de Timoteo, que era un discípulo de Pablo. So Paul may have had influence, but he was not the writer. Probablemente tuvo algún tipo de influencia de Pablo, pero Pablo no fue el que le escribió. And we also see these words, nosotros and I, throughout the book. Y al final del libro vemos que él menciona nosotros.
So we know it was maybe a group of people. Así que pudo haber sido un grupo de personas escribiendo la So carta, who wrote it? We don't know. pero exactamente quién la escribió no lo sabemos. We know it was probably written before the destruction of the temple in year 70. Sabemos que esta carta se escribió antes de la destrucción del templo, antes del año 70. I need you to go back and think. Go back to the previous classes and think about Así it. que piensen en sus clases anteriores, And those chiastic structures. en las estructuras Do quiásticas. you remember those sideward triangles, pyramids? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos triángulos que estuvimos estudiando? So the whole book is one big chiastic structure. Entonces, el libro de los Hebreos es una estructura grande de lo que vimos como estructura quiástica. Here's the slide on it that gives a verse. We don't want to spend much time on this, No vamos a pasar mucho tiempo revisando la estructura de este libro, but instead of having one main point, this actually has two. y en vez de tener un punto en específico, vamos a tener dos. Alright, so the book is one big chiastic structure. Así que este libro es una estructura quiástica. Now remember, this was something that was very popular with Jewish Hebrew culture. Acuérdense que había algo bien popular dentro de la cultura judía. So that should give us a clue of what the purpose of this book is for. Entonces este libro nos trae en ese proceso de la cultura judía en el que podemos ver cómo hay What the purpose is for, who it's written to. quién lo escribió a partir del contexto y de la escritura. Gentiles, Los gentiles they didn't think this way, no pensaban de esta manera, but the Jews did. pero los judíos sí. So this book is written to Jewish Christians Este libro fue escrito para los judíos cristianos who are leaving the faith. que estaban dejando su fe. In the whole book, there's one message. Y en todo el libro encontramos un mensaje: Don't fall away. no te apartes, Persevere until the end. persevera hasta el final. Why? ¿Por qué? Because Jesus is superior to everything. Porque Jesús es superior a cualquier cosa. Let's read here in Hebrews 1 through 4. Entonces vamos a ir a Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Verse 4 is important. hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El verso 4 es muy importante. He is superior to everything. Él es superior a todo. He is the king of the universe. Él es el rey del universo. He has no rival. Él no tiene rivales. No one can challenge his authority. Él no puede ser retado en su autoridad por nadie. So for Jewish believers, Para los creyentes judíos, he's saying Jesus is better than anything you've ever experienced in your life. Pablo le está diciendo: Jesucristo es más grande que cualquier cosa que ustedes pueden experimentar en su vida. And he gives 8 reasons why. Y le da 6 razones de por qué le está diciendo esto. In chapter 1, verse 5, En el capítulo 1, verso 5, he says this: él dice: Jesus is greater than the angels. Jesucristo es más grande que los ángeles. And he goes on and he gives this point that the angels had authority. Él les muestra que los ángeles tienen autoridad. When they spoke to Abraham, Cuando habla Dios a Abraham, what they spoke came to be. So when they spoke to Abraham, what they spoke came true. Lo que los ángeles le dijeron a Abraham se hizo realidad. She had a baby. Y le dijeron: vas a tener un hijo. They spoke to Mary and said, you're going to have a baby. Hablaron a María y le dijeron: vas a tener un hijo. So the writer says the angels had authority. Entonces el escritor menciona que los ángeles tienen autoridad, But Jesus is greater than the angels. pero Jesucristo es más grande que los ángeles. He made himself like humans.
Él se hizo a sí mismo un ser humano and he fulfilled the authority that his Father gave him. y cumplió con la autoridad que su Padre le dio. And so because of this, Por esto, he is greater than all the Él angels. es más grande que todos los ángeles. In verse 2:17, I want to En el read. verso 2:17 vamos a leerlo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 as well. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. So Jesus has greater authority, Jesucristo tiene una mayor autoridad, but made himself human. pero se hizo a sí mismo un ser humano. He suffered Sufrió the same way that you and I de la suffer. misma manera que usted y yo sufrimos. So what's he talking about his suffering? Entonces, ¿por qué él está hablando del sufrimiento? He can talk about his suffering on the cross. Está hablando del sufrimiento de Cristo en la cruz. He can suffer in the things that we suffer in our humanity, Hablando del sufrimiento que todos sufrimos siendo seres humanos. suffering through the temptations of life. El sufrimiento de las tentaciones que se presentan en la vida. But remember the context of this book. Pero recuerden el contexto de este libro. These people are being persecuted, Esta gente estaba siendo perseguida and it's easier to fall away from the faith y es muy fácil apartarse de la fe than it is to receive persecution. que cuando Than it is to receive this persecution. nosotros estamos bajo persecución. So here's what he's saying. Entonces, él les dice, Jesus was tempted to fall away from the faith. Jesucristo también fue tentado para apartarse de la fe. Remember the story of Jesus in the desert being tempted 3 times? ¿Se acuerdan de la historia de Jesús que cuando fue tentado en el desierto? So he says that he overcame this temptation, La Biblia dice que él venció la tentación and because of this, he is greater than the angels. y por eso es que Jesús es más grande que los And he ángeles. can also compadecer, También, deal with your temptation. porque él fue tentado, él se puede compadecer de nosotros cuando somos tentados. He's greater than the angels. Él es más grande que los ángeles. Number 2, Número he 2. starts in chapter 3 talking about this. Empieza este punto en el capítulo 2. This is a big point. Y este es un punto muy importante. He says, Jesus is greater than Moses. Inicia en el capítulo 3, dice, Jesús es más grande que Moisés. Now we're going to read verses 1 through 6. Vamos a leer Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Now we'll stop right there for a moment. Vamos a detenernos aquí por un momento antes de llegar al verso 6. So he's comparing Jesus and Moses. Él está comparando a Jesús con Moisés. Moses was faithful. Moisés fue fiel. He was a servant who fulfilled God's command for his life. Él fue un siervo que cumplió los mandamientos de Dios. Jesus was the same. He fulfilled the command on his life. Jesucristo también fue fiel. But here's the Él difference. cumplió con los mandamientos de Dios, pero aquí hay una diferencia. Verse 6. Está en el verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. So the difference between Jesus and Moses' faithfulness La diferencia entre la fidelidad de Jesús y de Moisés is that Jesus is a son of God es que Jesús es el Hijo de Dios and not just a servant. y no solamente un siervo. And because of that, Y por esto, he is greater than Moses. Él es más grande que Moisés. So if you are a Jewish Christian, Si tú fueras un judío cristiano and it seems to be that they are being persecuted by other Jews, y está siendo perseguido por otros judíos, it's easier for me to say, I don't believe in Jesus anymore. sería bien fácil para mí decir,
yo no creo más en eso. I'm going to return back to the law of Voy a Moses. regresar entonces a la ley de Moisés. But the writer of Hebrews says this: Pero el libro de Hebreos nos dice esto. Jesus is greater than Moses. No lo hagas porque Jesús es más grande que Moisés. And he says, don't fall away because of this. No te apartes por causa de la persecución de los judíos. Be firm in your faith. Mantente firme en tu fe. Persevere until the end. Persevera hasta el final. Verses 12 through 14. Del verso 12 al 14 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Don't have a sinful heart. Entonces, no tengamos un corazón pecaminoso. Don't lose your faith in No Christ. pierdas tu fe en Cristo. He's worth it. Él vale la pena. And if someone is doing that, Y si alguien está haciendo esto, encourage them today. Encourage them today. entonces anímalo. There's probably people in your church Probablemente haya gente en tu iglesia that are weak in their faith. que están débiles en su fe. He says, encourage them. Es el tiempo de animarles. Put your arm around them Abrázales and say, come on, let's go. y diles, sigamos adelante, hermano. We're going to go together. We're going to do this together. Unámonos. Vamos a pasar esto juntos. So he is greater than Moses. Así que Jesús es más grande o mayor que Moisés. Verse 19. Verso 19. He's talking about those in the generation of Moses in the desert Él está hablando de aquellos que se quedaron en la generación de Moisés, that hardened their heart. porque ellos tenían en su corazón la incredulidad. And they did not enter into the promised land. Ellos no entraron en la tierra prometida. And he says the reason they did this is because of their unbelief. Y el verso 19 dice que ellos no entraron por causa de su incredulidad, I think su duro corazón. this book is very applicable to us today, Yo pienso que el libro de Hebreo es un libro muy aplicable a nuestra vida hoy en día, or for your church as well. para tu iglesia, para ti mismo. He's going to continue to develop his argument El autor va a seguir hablando de los argumentos que nos hacen seguir creyendo. So Jesus is greater than the angels, Jesús es mayor que los and ángeles he's greater than Moses. y es mayor que Moisés. Number 3. Número 3. That was a big deal because Jews see Moses the same way that we see Jesus. Imagínense qué importante esto para los judíos cristianos. Los judíos miran a Moisés de la misma manera que nosotros vemos a Jesús. So to say Jesus is greater than Moses is a controversial thing, even to the Jews. Imagínense que decirle a los judíos que Jesús es más grande que Moisés es algo muy controversial. His third point, his third reason, El tercer punto, la tercera razón, is that Jesus is superior to Joshua. es que Jesús es mayor que Josué. You remember the story in the Old Testament? Ustedes recuerdan la historia en el Antiguo Testamento. Moses led them to the edge of the promised land. Moisés deja al pueblo en la frontera de la tierra prometida. God spoke to Joshua, Dios le habla a Josué be strong and courageous. y le dice, esfuérzate y sé valiente. And the Bible says that Joshua led them into the promised land, Y dice la Biblia que Josué les guía hacia la tierra prometida, into their rest. al descanso que Dios les había prometido. They were finally home. Finalmente llegaron a casa. Even though there was a lot of work to do, Aunque había mucho trabajo por hacer, they were in the rest. ellos estaban ya en el reposo, en el descanso que Dios había prometido. But we realized that was not the ultimate rest that he's talking about. Pero ellos se dieron cuenta que este no era el descanso final o el reposo final. 4:1. El capítulo 4, verso 1 dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 also. Verso 2: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. So they had the opportunity to enter, but they didn't because of their unbelief.
Ellos tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida, pero no lo hicieron por su incredulidad. And he said, we've heard the same message, Y aquí dice, nosotros estamos escuchando el mismo mensaje and we can miss the rest because of our unbelief. y nosotros podemos perder ese reposo si nosotros no creemos. We're going to look now at verse 4, 12, and 13. Vamos a ver el verso 12 y 13. He talks about Joshua. Sigue hablando de Josué. He says if he had given them the rest, they wouldn't need Jesus. Y dice, si ese hubiera sido el reposo final, no hubiéramos necesitado a Jesús. And so, how do we know that this word is powerful? ¿Cómo sabemos entonces que esta palabra es poderosa? In verses 12 and 13. En el verso 12 y 13 lo explica. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. So the word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. It's powerful enough to save us. Es poderosa para salvar. It's powerful enough to curse us. Es poderosa también para maldecir. And so the decision to believe or not believe is ours. La decisión de creer o no creer es nuestra. So Jesus is greater than the angels, Entonces, Jesús es más grande que los ángeles, than Moses, es más grande que Moisés and with Joshua. y es más grande que Josué. So now the writer gives a fourth reason. Entonces, el escritor hasta aquí nos ha dado tres razones. In chapter 4, En el capítulo 4, 14, 14, he says Jesus is the greatest high priest. He is the highest high priest ever. nos dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. 4:14 through 16. Dice el capítulo 4 del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He goes on to say that Jesus is the greatest high priest. Entonces, él llega al punto de decir que Jesús es el gran sumo sacerdote. But a problem with an earthly or a human high priest El problema con un sacerdote terrenal o un gran sumo sacerdote is he's sinful. es que su carne es pecaminosa. But he could sympathize with the people because he was just like them. Sin embargo, el sumo sacerdote simpatiza con el pecado de la gente porque él también es pecador. He could understand them. Él puede entenderlos. He had compassion on them. Él tiene compasión. In verse 5, En el verso in chapter 5, verse 5, en el capítulo 5 he says, in the same way Jesus became a high priest. dice, capítulo 5, verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. And 7:13. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su gran temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9. And 9 and 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es Hebreos 5, del 7 al 10. He says some interesting things here. Aquí dice algunas cosas bien interesantes. Jesus came to earth. Jesucristo viene a la tierra. He did the things that the high priest did. Él realizó las cosas que hacía un sumo sacerdote. He made prayers and supplications on Él behalf of the people. hacía oraciones y ruegos por la gente. And the Bible says that when he learned obedience from what he suffered. Dice, él aprendió la obediencia a causa del sufrimiento. And then he was made perfect. Y después de esto, él fue perfeccionado, Ah. perfecto. That's interesting because Jesus is God.
Y eso es bien interesante porque Jesús es Dios. What is he talking about? ¿De qué está hablando de que Él fue perfeccionado? He's not talking about the part of him that is God. No está hablando de Cristo en su parte divina, He's como talking. Dios. He is talking about his human part. Está hablando de la parte de Cristo que era humana, And it says he learned obedience. porque aprendió la obediencia. Now, obedience is only something that we can experience. La obediencia viene a través de la experiencia. We can't just automatically have obedience. It's something that we have to do. No podemos automáticamente ser obedientes. Tenemos que aprender la obediencia a través de experiencias. Jesus in his flesh could have rejected God's plan because he was human. En su humanidad, Jesucristo pudo haber rechazado el plan de Dios, But he learned obedience by suffering on the cross. pero Él aprendió la obediencia llegando hasta el punto de la cruz. So he was a perfect God, Él era Dios perfecto and he was a perfectly obedient man. y era un hombre perfectamente obediente a Dios. And because of that, he brought eternal salvation. Y por causa de esto, Él trajo la eterna salvación. And then he mentions this guy in the form of this priest, Melchizedek. Y presenta a este Cristo en la forma del sacerdote Melquisedec. We're going to talk about him later on. Y después vamos a hablar un poquito más de Melquisedec. All right, here we are, chapter 6. Aquí estamos, capítulo 6. This is very controversial, so we're going to spend some time on this one. Este capítulo es bien controversial y le vamos a dar un poco más de tiempo. So we're going to read verses, chapter 6, 1 through 3, Entonces vamos a leer Hebreos 6 del 1 al 3 and then talk about something very controversial. y después vamos a hablar de un punto un poco más controversial. Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. All right, from this, it kind of seems like there may be some Judaizers within this community of believers. Entonces, él está haciendo esta introducción para los judíos en la comunidad de los creyentes. Maybe there's some Judaizers there who are telling them, all right, it's Jesus plus something else. Había entre ellos los que se llamaban los judaizantes, que estaban queriendo meter la ley dentro del cristianismo. So he says, leave that stuff behind. Entonces, él está diciendo, dejen estas cosas aparte Let's go to greater spiritual maturity. y vayamos hacia una espiritualidad más madura. I don't want any milk, I want some meat. Yo no quiero darles leche, yo quiero darles comida, alimentos sólidos. And then here comes the fun part. Y aquí viene la parte un poco más divertida. All right, we're going to read 4 through 8, and then we'll go back and explain. Vamos a leer del verso 4 al 8 y vamos a explicarlo. Dice así el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. All right, so he says, for those who have experienced the power of the Holy Spirit, Para aquellos que experimentaron el poder del Espíritu Santo, have experienced God in their life, que han experimentado a Dios en sus vidas and then fall away, y de repente se apartan de Dios, it is impossible to renew them to repentance. es imposible que sean restaurados para arrepentimiento. Many people use this passage to say
you can lose your salvation. Mucha gente usa este pasaje para decir que puedes perder tu salvación. But is that truly what's happening here? Pero lo que está pasando aquí es, Let's see what's happening. miremos lo que está pasando. Okay, it's impossible. Es imposible, Then to verse 6, to bring them back to repentance. en el verso 6 lo dice, es imposible que vuelvan para arrepentimiento. Blanca ha escuchado este argumento en la iglesia que puede perder tu salvación por causa de tu pecado. ¿Sí? Let's look here. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Let's go to the original Greek a little bit. Vamos a ir un poquito al original griego. So this is in the NIV. Esta es la versión de la NBI. Okay, it says, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Alright, so this word here in the NIV is not a good translation. Dice que la palabra recayeron en la NBA no es una buena traducción, What does it say? de acuerdo al griego. RV? En la Reina Valera, Sí. en la Reina Valera, verso 5, Seis. 6, y recayeron, sean Okay. otra vez renovados para arrepentimiento. So this has an idea that someone has fallen Esta fallen, palabra recayeron and fallen again. tiene la idea de que alguien se cae y se levanta y se cae y se levanta y se cae y se vuelve a levantar. The Greek word is perapito. La palabra griega para recayeron es parapito. Me gusta decir la palabra perapito. It has an understanding of Y tiene el significado de desviarse. that you're on a path Hay un único camino and you step off the path. y tú te apartas de ese único camino. So you are walking one direction and now you have started walking another. Estabas caminando en una dirección y de repente te fuiste en otra dirección. So it's impossible to renew them Así que es imposible renovar those who have o restaurar a Desviados. aquellos que se desviaron del camino. it's kind of interesting, right? Es un poco interesante Ah. ese término. So they have enjoyed the good word of God and the powers of the word of God. Dice, disfrutaron de la palabra de Dios y disfrutaron del poder de Dios. So that's one point that we want to make. Ese es un primer punto que vamos a hacer. We're going to return back here in a moment. Y vamos a regresar a este mismo punto más adelante. Hebrews 3:12 Hebreos 3:12 has this same understanding. tiene también el mismo sentido. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. This Greek word is the Greek word apistemi, La palabra apartarse en el griego original es apistemi, and has the understanding of apartarse, que tiene el significado de apartarse o de retirarse. that you were a part of something, Eras parte de algo now you've taken yourself y out. ahora tú mismo te estás saliendo de eso. So let's apply this understanding to verse 6. Entonces, esta es la aplicación para entender mejor el verso 6. So for those who have experienced the power of God Para aquellos que han experimentado el poder de Dios and se apartan y se apartan de él, o se retiran, it's impossible to renew them. es imposible que los que se apartan y se retiren sean renovados nuevamente para arrepentimiento. So get the understanding that's happening here. Así que para que tengamos un mejor entendimiento de lo que se está escribiendo aquí. We've already studied this next passage in the book of 2 Thessalonians. Vamos a estudiar mejor este pasaje en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. There's two things happening here. Hay dos cosas pasando aquí. There is someone who is deceiving the people, Hay alguien que está engañando a la gente and because of that, here's the action, here's the verb. y aquí está el verbo activo, ¿no? It's Hay alguien que lo está engañando y so por eso ellos están
cayendo en apostasía. So it's the same word in Greek, apostasia. Es la misma palabra en griego, apostasía, apostasía. And it has a literal understanding of. Y este tiene el significado de retirarse o irse. So these three words have a very similar meaning. Estas tres palabras que hemos mencionado tienen un significado similar. So the people believe a deceptive thing, La gente creyó ciertas cosas and then they respond by leaving the faith. y después respondieron apartándose o retirándose de la fe. Let's go back to Hebrews chapter 6 now. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 6. Here's something that we have to understand. Aquí hay algo que tenemos que entender, que es importante. In Greek, there are active and passive verbs. En el griego existen verbos activos y pasivos. Okay? A passive verb is when an action is done and I receive that action. El verbo activo es cuando una acción es hecha y yo la recibo. An active verb is when me, the subject, does the action. En el griego es yo soy el verbo y yo realizo la acción. So an active verb would be I pick up the marker. En el verbo activo sería yo tomo el marcador. Now, let's look and see what happens here. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? So remember our word that's not a very good translation? Acuérdense de la palabra recayeron, que no tiene una buena traducción, es más apartarse. We can put apostasía in here. Entonces, en vez de recayeron, podríamos decir y cayeron en apostasía. Apartarse. Se apartaron, Retirarse. se retiraron, se Irse. fueron por otro camino. So we can place any of those words there to have that, to get the understanding that the original author is meaning. Entonces podríamos poner cualquiera de esas palabras en vez de recayeron. And this word is an active verb. Y esta palabra es un verbo activo. It's something that I do. Es algo que yo hago. Okay, I fall away from the faith. Yo me aparto de la fe, me retiro de la fe, Me desvió de la fe. me desvío de la fe. So when I do that, Y cuando yo hago eso, cuando yo me retiro, me aparto, remember verse 4 said it's impossible. recuerden que en el verso 4 dice, es imposible Sean otra vez renovados para arrepentimiento. This word here, renovados, la palabra renovados is an active verb as well. también es un verbo activo. So here's what this passage is teaching us. Esto es lo que este pasaje nos está enseñando. So if renovar or renovados is an active verb, La palabra renovar es un verbo activo, means the subject does the action. significa que el sujeto hace la acción. So if I fall away from the faith, Si yo me aparto de la fe, it's impossible for me es imposible para mí to renew myself to repentance. renovarme a mí mismo para arrepentimiento. So the original Greek teaches us that it's not God prohibiting me to repent. Las palabras en griego nos están diciendo a nosotros que no es Dios prohibiéndome estar en la fe, But it's me. sino que soy yo apartándome de la fe. So I'm saying Yo estoy diciendo I no longer believe in God, que ya no creo más en Dios, therefore I cannot repent. por lo tanto no me puedo arrepentir porque no creo, I don't want to repent porque yo no me quiero arrepentir, because I don't believe any longer. porque ni siquiera creo, ya no creo más. So here's the question. Así que aquí está la pregunta. Is this passage teaching that I can lose my salvation? ¿Está este pasaje enseñando que yo puedo perder mi salvación? That if I sin, that I'm away from the faith? ¿Que si yo peco, entonces me estoy apartando de la fe? No. No, no se refiere a eso. It's saying that I can believe that I'm saved, Yo puedo creer que soy salvo, but through my unbelief, pero a través de mi incredulidad, I prove that I was never yo saved. pruebo que nunca lo fui, nunca fui salvo. I'm going to give you a very important example. Y quiero darles un ejemplo bien importante. So remember, Para recordar, let's read verse 3 and 4 again.
Or 4 and 4 and 5. Vamos a ir al verso 3 y 4 del 4 and 5. 4 y 5 Sí. del 6, ¿verdad? Sí. Entonces, Hebreos 6, 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Alright. So this person has seen God do some incredible things through his life. Esta persona ha visto a Dios actuando de una manera poderosa en su vida. Alright. I think this perfectly describes the man Judas. Pienso que esta palabra describe perfectamente a ese hombre llamado Judas. Matthew chapter 10. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Incluso a Judas, incluido Judas, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas experienced the working of the Holy Spirit in his life. Judas experimentó el poder del Espíritu Santo trabajando a través de su propia vida. Judas, I'm going to say, thought he was saved. Yo pienso que Judas pensaba o creía que él era salvo. Look, he was casting out demons. Imagínense a Judas echando fuera demonios. He spent all of his time with Jesus. Él pasó todo el tiempo de la vida de Jesús con él. He saw God do some amazing things through his life. Vio a Dios haciendo cosas maravillosas a través de su propia vida. Now, some of you may say, well, he was a thief the whole time. Tal vez la gente o tú puedas pensar, bueno, pero él siempre fue un ladrón. All right, let's read this. Leamos lo siguiente en Juan 12:6. So, the context of this is that Judas is complaining that they allowed this woman to pour out this expensive perfume on Jesus. El contexto de este versículo es que Judas está reclamando por esa mujer que derramó perfume a los pies de Jesús. And here's what it says. Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. So somebody might say, well, they knew he was a thief the whole time. Bueno, alguien podría decir, pero ellos sabían que él era ladrón. But this was written many, many years later. Pero esto fue escrito muchísimos años después, After they knew the truth. hasta que ellos sabían la verdad de Judas. And here's what I want to say. ¿Y qué podríamos decir nosotros? We sin all the time. Nosotros somos pecadores, pecamos todo el tiempo. Judas just became very public right here. Judas se volvió público como ladrón cuando fue escrito este pasaje. So I don't think this is a good justification of saying Judas knew that he was an apostate, he was false. Yo no pienso que este versículo, que este razonamiento justifique decir, no, Judas no sabía que, o Judas sí sabía que era ladrón, pero no sabía lo que iba a pasar. For 3 years he experienced God's work, the work of God in his life. Porque por 3 años, a pesar de su pecado, él sabía y había experimentado el poder de Dios a través de su propia vida. So when did Judas fall away? ¿Cuándo fue que Judas se apartó? When did he move from the path? ¿Cuándo fue que Judas dejó el camino? I think we see it right here in Scripture. Lo vemos aquí en Juan 13:27. Jesús dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. I think that's the moment that Yo he pienso decides, que- I'm doing it. Yo pienso que este es el momento en el que Judas decide, ahora sí me aparto. I'm returning back to what I once knew. Voy a regresar a lo que yo era antes. I no longer believe in this man. Ya no creo más en este hombre. This is the moment in which he becomes apostasy. Yo pienso does. que este fue el momento en el que Judas se volvió un apóstata. Él se desvió de la fe en ese momento. Amén. All right. So what is this passage teaching us? Entonces, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Can you lose your salvation? ¿Puedes perder tu salvación? I think what Hebrews is trying to say is this. Pienso que lo que Hebreo está tratando de decirnos es That's not the right question. que esa tal vez no es la pregunta correcta. The right question is La this. pregunta correcta sería esta. Are you truly in the faith? ¿Estás realmente tú en la fe de Cristo? And how do we know if we're truly in the faith? ¿Cómo sabemos que estamos en la fe de Cristo? We will persevere until the end. Perseverando hasta el final.
regardless of the troubles, temptations of life, No importa las tentaciones o las dificultades que estemos atravesando, those who are saved will persevere to the end. aquellos que son salvos perseveran hasta el final. Within our churches, En la iglesia there are many people like Judas. hay mucha gente como Judas. You remember what Jesus said? ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo? Jesus, we've cast out demons in your name. Jesús, nosotros sacamos demonios en tu nombre. We've seen these crazy things happen through your power. Miramos un montón de cosas pasar, milagros, señales, a través del poder que nos diste. He said, I don't know who you are. Pero Jesús les respondió, yo no sé quiénes son ustedes, no los conozco. Adios. Apartados de mí. All right. So I think this is what he's teaching here in chapter 6. Esto es lo que Hebreo está enseñando en el capítulo 6. All right. Now the author gives us a fifth reason why Jesus is supreme to everything. Después Hebreo nos da 5 razones de por qué Jesús es superior a todas las In cosas. chapter 7, he says, Jesus is greater than the whole priesthood. En el capítulo 7 se nos dice que Jesús es más grande que el sacerdocio mismo. He talks about Melchizedek from the Old Testament. Habla de Melquisedec del Antiguo Testamento. Genesis chapter 14, you can read it. Génesis capítulo 14, ustedes lo pueden leer en In casa. Psalm 110, Y en el Salmo 110 we see this situation where Abraham gives an offering to this priest, Melchizedek. vemos esta circunstancia en la que Abraham ofrece una ofrenda a Melquisedec Before there was a priesthood antes de que él fuera un sacerdote and a law. y que existiera la ley. So it's a weird situation. Es una situación bastante extraña. And here's what the writer of Hebrews is saying. Y esto es lo que el escritor de Hebreo nos está diciendo. That Jesus did not come from Levi's priesthood. Que Jesucristo no vino a través de la tribu de Leví, He comes from the priesthood of Melchizedek. sino que vino de la orden de Melquisedec. And the Bible says that his priesthood had no beginning and no end. Y la Biblia nos dice que este sacerdote no tuvo principio ni tuvo final. And so Jesus' priesthood is greater than the priesthood of Levi. Así que el sacerdocio de Cristo es más grande que el sacerdocio de Leví. 18 and 19. Capítulo 7 del 18 al 19 dice así. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una menor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. And because Jesus is a greater priest, Por causa de que Cristo es el máximo we can sacerdote, come close to him. nosotros podemos estar ahora cerca de Él. We can enjoy him. Ahora podemos disfrutar de Él. Now verse 25. Verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. One of the purposes of the priest was to intercede for the people. Uno de los propósitos del sacerdote era interceder por su gente. We saw that with Moses in the time of the desert. Vemos a Moisés haciendo esto en el tiempo que estaban en el desierto. So what he's saying is that Jesus is interceding on our behalf today. Y lo que está diciendo aquí es que Jesucristo está intercediendo por nosotros hoy en día. He has made this intercession Y Él complete. ha hecho de esta intercesión una intersección perfecta, completa. Number 6. Número 6. He says the ministry of Jesus is more supreme or superior to the ministry of the priest. Dice que el ministerio de Jesús es superior al ministerio de los In sacerdotes. chapter 8, he says the ministry of the priest En el capítulo 8 dice que el ministerio del sacerdote is only a shadow of what is to come. fue solo una sombra de lo que iba a venir. And he quotes Jeremiah 31. Y él cita Jeremías 31. Y'all remember that famous passage
¿Se acuerdan de ese pasaje bien famoso prophesying of the new covenant to come. que está profetizando el nuevo pacto que iba a venir? So the priests were ministers of the old covenant, Entonces los sacerdotes eran ministros del nuevo pacto. but Jesus is the priest of the new covenant. Perdón, el sacerdocio eran ministros del antiguo pacto y Jesús es el ministro del nuevo pacto. And because of that, the old covenants have become obsolete. Y por eso es que todo el pacto anterior queda obsoleto. And that doesn't mean that they're bad, Eso no significa que es malo, que este pacto fue malo, and they are still in effect today, porque tiene efecto hasta el día de hoy, but Jesus is greater than those. That's pero what he's teaching. Cristo es mayor que el antiguo pacto. Number 7. Número 7. He says, Jesus entered into a greater tabernacle. Jesús entró en un tabernáculo mayor o superior. And he teaches about the Day of Atonement. Y The Day of Atonement. Día de Propiciación. está hablando del día de la propiciación. Once a year, Una vez al año, you remember this? The priest would kill 2 goats. dice que el sacerdote mataba la oveja. One would be sent out. Una vez que ya era pasada hacia otro lugar, And one, the blood would be taken and sprinkled onto the mercy seat of God. y con la sangre ellos rociaban el lugar de la misericordia. So onto the into the Holy of Holies on the Ark of the Covenant. Sobre el arca del pacto. This represented that God had covered their sins. Pero en este sentido, él está representando que Dios es el que cubre con su sangre el pecado. Only covered it, Dice que en el antiguo pacto cubría el pecado la sangre del animal. but the sin was still there. El pecado continuaba ahí. But Jesus Pero Jesús has not only covered sin, no solamente cubrió el pecado, he suffered the wrath, sino que sufrió la ira de Dios and he forgives sin. y perdonó por completo el pecado. And he did this not in an earthly tabernacle, but in a heavenly one. Y él no hizo esto en un tabernáculo terrenal, sino que lo hizo en un tabernáculo, en el tabernáculo celestial. This is chapter 9. Esto es el capítulo 9. Point number 8. Punto número 8. Jesus' sacrifice El sacrificio de Jesús is superior to all other sacrifices. es superior a cualquier otro sacrificio. The sacrifices of the Old Testament Los sacrificios del Antiguo Testamento are just a shadow of what's to come. simplemente eran una sombra de lo que iba a venir. Because, let's look at 10:4. Miremos el capítulo 10, verso 4. Now let's read 1 through 4. Del 1 al 4 vamos a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. It could only cover sin. Solo puede cubrirlos. It could not take away sin. No puede quitarlos completamente. But Jesus, Pero Jesús, let's look at verse 11 through 14. now. miremos del verso 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. One sacrifice was greater than them all. Un sacrificio perfecto para todos los demás sacrificios. Forgave all sins. Él perdonó con su sacrificio He sees us todos los today pecados. as sinless children of His. Y ahora nos ha hecho a nosotros hijos sin pecado.
So, 8 reasons why Jesus is superior to all things. Vimos 8 razones que nos muestra el libro de Hebreos de que Jesús es superior a todas las cosas. And if he's superior, Y si Él es superior a todas las cosas, we should persevere until the end. deberíamos nosotros perseverar hasta el final. We cannot walk away from the path. No nos podemos apartar del camino. In chapter 10, verse 25, En el capítulo 10, verso 25, he now turns his attention to very practical things. pone ahora el libro su atención en cosas bastante prácticas. So, if you hold firm in your faith, Si usted se mantiene firme en su fe, verse 25, mire lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. now remember they're being persecuted, Recuerden, ellos estaban siendo perseguidos and it's easier to conform y than it is to be hurt. era fácil conformarse al contexto de ese tiempo y apartarse. What he's saying here is, don't do that. Pero lo que está diciendo aquí a los hebreos es, no lo hagan, no se aparten. Continue meeting with the brothers and sisters. Continúen reuniéndose, sigan unidos como hermanos. And then he said, here he gives some warnings. Y aquí hay algunas advertencias que está dando el autor. I can think that I'm in a good position with God. Yo puedo pensar que estoy en una buena relación con Dios, tengo una buena posición delante de Dios. But in 10:26, Pero en el 10:25 that if I'm living in sin, está diciendo que si yo vivo en pecado, then I'm deceiving myself. yo estoy negando mi fe I have already left the faith. y estoy dejando mi fe, apartándome del Señor. And he says, you have suffered a lot. Y dice aquí, ya han sufrido bastante. Verse 32, En el verso 30 but persevere. dice, perseveren. Why should we persevere? ¿Por qué deberíamos perseverar? And then he gives us chapter 11. Y esto lo dice el capítulo 11. Y'all know chapter 11. Yo sé que todos conocen el capítulo 11 de It's the Hebreos. Hall of Fame of faith. Es el salón de la fama And he starts with this, by faith. de la gente de fe. And he starts with this phrase, by faith. Y empieza con esta frase, por la fe. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, José, Moisés, Moisés, el pueblo. Rahab. And he talks about these many other people by Y faith. habla de mucha más gente que tuvieron fe. And here's what he says. Y miren lo que dice aquí. Verse 39 and 40. Dice 11, 29, 39 y 40. Let's do 39 first. Entonces, verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Even though they live by faith, Aunque ellos estaban viviendo completamente por fe, they did not receive what was promised to them. ellos no recibieron lo que se les había prometido. Now, this is beautiful right here. Okay, we got enough time. Okay. Y esto es maravilloso. Why? Verse 40. ¿Por qué? Verso 40 lo dice. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Abraham Abraham still has not received what was promised to him. no había recibido lo que se le había prometido. Why? ¿Por qué? So that he can receive it in the same time as the church. Porque él tenía que recibirlo al mismo tiempo que nosotros, la iglesia. So God is waiting to give his ultimate reward at the same time. Porque Dios está esperando para dar la recompensa a sus hijos hasta el final. 2 Peter 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. So God is waiting. And what we think is a Dios long está time. esperando para dar esta recompensa. And while we think it's a very long time, Y lo que nosotros pensamos que
que se está haciendo largo. For God, one day is 1,000 years. Recuerden que para Dios un día son 1000 años. And so one day we will all receive the reward of our Entonces, faith together. un día todos vamos a recibir la recompensa de nuestra fe. And what is that reward? ¿Y cuál es esa recompensa? It's Jesus. Es Jesús. We get to meet Him. Vamos a conocerlo, vamos a verlo. We're going to live with Him forever. Vamos a vivir con Él para siempre. Now that we know that we're going to receive this great reward, Ahora que sabemos que vamos a recibir esta gran recompensa, what do we do? ¿qué debemos hacer? Hebrews 12, 1 through 3. Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. All right. Look to Jesus. Miremos a Jesús. He suffered. You said 11. No. It's 12. We're just going to 12, 1 through 3. That's fine. Let's just start over. We'll start over right here. Okay. Just to save Because some it's minutes. 12 or... It's 12, 1 through 3. That's fine. Okay. All right, let's start over. So now that we know we're going to receive this reward, Ahora que sabemos que vamos a recibir esta gran recompensa, what do we do? ¿qué debemos hacer? Let's read 12, 1 through 3. Vamos a ir a Hebreos 12 del 1 al 3. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. So in this journey, En este caminar, it's not a sprint, it's a marathon. dice que no es una caminata, es un maratón. All right. And so it requires perseverance. Necesitamos ser perseverantes. All right. And the goal at the end, what we win is Jesus. Y al final, nuestra meta suprema es Cristo Jesús. Consider the suffering He went through. Consideremos el sufrimiento por el cual Él pasó. And if He did it, then we can as well. Y también que probablemente vayamos a pasar nosotros. Don't be weary, don't lose heart. No te aflijas, no pierdas la fe. And he goes on in verse 4 and he says, any trials that come your way, Y después en el verso 4 nos anima y nos dice cualquier dificultad que ustedes puedan pasar, consider them as God's discipline in your life. considérenla como una disciplina de Dios en su vida. In verse 12, En el verso 12 he dice, says, if you fall away si tú te apartas in your journey, del camino del Señor that you stop running the path, y dejas de seguir el camino correcto, it says, your blessing will not be the blessing of Jacob, but be the blessing of Esau. dice que la bendición tuya no va a ser la bendición de Jacob, sino que va a ser la bendición de Esaú. So now we come to a different Mount Sinai, not Mount Sinai in Jerusalem, but Mount Sinai in heaven. Porque ya el monte Sinaí para nosotros no es el que está en Jerusalén, sino el monte Sinaí celestial. So, chapter 13, En el capítulo 14 here are more evidences that you are in the faith. dice que hay más, en el versículo 14 dice que hay más evidencias de la fe. It says, love each other, Habla de amarse unos a otros, love strangers, ama a los extraños, love prisoners. ama a los It prisioneros. says, remember the sanctity of marriage and of sex. Dice, mantente en la santidad y en la fidelidad del matrimonio. In verse 5, En el verso 5 be dice, content with what you have. debes estar contento con lo que tienes. Verse 7, En el verso 7 remember your leaders. dice, por favor recuerda a tus líderes espirituales. See how they live and follow them. Observa el comportamiento de cómo ellos han vivido y síguelo. Why?
¿Por qué? Because Jesus is the same yesterday, Porque today, and Cristo es forever. el mismo ayer, hoy y para He's siempre. the example, Él es nuestro ejemplo. and He is the prize. Él es el galardón. Don't go back into the old ways of the law, No regreses a los rudimentos de la ley, but suffer persecution in this body sino sufre la persecución con tu propio cuerpo, with Christ. con Cristo. He says, this place is not our home. Porque este lugar en el que estamos habitando en la tierra, este no es nuestro hogar. We're just passing through. Nosotros estamos pasando solamente por esta vida. Hebrews 13:17. El Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. I think that's pretty practical and relevant for today, isn't it? Yo pienso que este versículo es bien práctico para nosotros hoy en día, ¿verdad? Submit to your pastors. Sométanse a sus pastores. Why? ¿Por qué? Because they have a burden in their life for you. Porque ellos tienen este sentir de amor por cada uno de ustedes, por sus vidas. Support your pastors. Apoyen a su pastor. Make their work a joy and not a complaint. Hagan que su trabajo sea con alegría y no quejándose. Be very straightforward with this one. Yo quiero ser muy estricto con esto, bien firme. Support your pastors. Apoyen a su pastor. Don't complain about them. No se quejen de ellos. Don't try to steal their churches. No traten de robársele la iglesia. Why? ¿Por qué? Because those who don't support their pastors, Porque aquellos que no apoyan a sus pastores, he says, you're desviado. ellos ya se han desviado. That's evidence that you are not of the faith. Esa es una evidencia que tú ya no estás en la fe. And in verse 18, Y en el verso 18 dice: orad por nosotros. who is this? ¿Y quiénes son esos nosotros? We don't know. No sabemos. But he has laid out for us why Jesus is superior to all others. Pero ellos han dejado claro que Jesucristo es superior a todas las cosas. Superior, more superior than the angels, Jesús es superior a los ángeles, Moses, a Moisés, Joshua, a Josué, the high priest, que el sumo sacerdote. of the priesthood. Jesucristo es mayor que el sacerdocio mismo. His ministry is better than the priest. Su ministerio es mayor que el ministerio del sacerdote. He ministers in a greater, superior tabernacle, Él ha ministrado en un tabernáculo superior, el celestial, and his sacrifice is the superior sacrifice of all. y el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio que superó a todos los demás sacrificios. And we pray that you've enjoyed this today. Así que oramos para que haya sido de gran gozo esta clase para ti. As we take this moment to pause and we are anxious for the day of Christmas to come, Y estamos terminando estos días del año y ansiosos por vivir esta temporada de Navidad y fin de año. know that I'm thinking about you, Yo sé que Dios está pensando en ti. and I'm thinking about you Yo estoy pensando en ti. while I'm in the United States celebrating with my family. Este fin de año estaré con mi familia, dice el Pastor Drew, celebrando la temporada de Navidad. And I look forward to seeing you again in January. Y espero verte de nuevo en el mes de enero. All right, thank you guys. We love you. Muchas gracias y les amamos en el nombre del Adiós. Señor. Adiós.